Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, septiembre 1 del año 2023. Hoy tenemos noticias únicamente desde Colombia. Estos son nuestros titulares: la paz y el desarrollo, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conflicto ideológico armado, desafíos por una reforma agraria, darán cara a sus víctimas, expulsado Arias Cabrales nuevamente, amenazados campesinos de Chimichagua, capturados en flagrancia 6 personas por posible extorsión en San Bernardo, Cundinamarca, y Petro durante entrega de tierras a víctimas de conflicto armado y firmantes de los acuerdos de paz en Carmen de Bolívar, República de Colombia. Así pues, querida audiencia, estos son los titulares de nuestro noticiero Radio Clarín de Colombia del día de hoy, septiembre 1 del año 2023. Vámonos pues, la paz y el desarrollo, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conflicto ideológico armado, desafíos para una reforma agraria, darán cara a sus víctimas, expulsado Arias Cabrales de la JEP, campesinado de Chimichagua, amenazados de muerte. Escuchemos esta parte de nuestro resumen muy a su estilo del noticiero Radio Clarín de Colombia. Buenos días, Presidencia Colombia. La paz, el desarrollo y el equilibrio con la naturaleza son los objetivos comunes de Colombia y Costa Rica. Coincidieron este lunes los presidentes Gustavo Petro Urrego y Rodrigo Chávez Robles, luego del encuentro durante la visita oficial del mandatario colombiano en San José. Al término de la reunión, en la Casa Presidencial de Costa Rica, el presidente Petro reveló que la coincidencia entre los dos países, de cómo defender el café de buen gusto, de cafés de no tan buen gusto y cómo lograr mecanismos en donde el comercio internacional del café contemple, cada vez más, el lograr que valor agregado sobre nuestro café se pueda generar en nuestros propios países productores, y no tener esa experiencia que ha dejado poca riqueza en nuestros países, de vender el café en grano, en bruto prácticamente. Presidencia Colombia, solo ampliando y fortaleciendo el sistema interamericano de derechos humanos lograremos sociedades en paz. Presidente Gustavo Petro en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es acabando el sistema interamericano de derechos humanos como progresamos, es fortaleciéndolo, ampliándolo, como lograremos sociedades libres, sociedades alrededor del derecho y la libertad y la justicia, por tanto, sociedades en paz. De esta forma, exhortó el presidente Gustavo Petro a las naciones que hacen parte del sistema interamericano para fortalecerlo, ampliando la Declaración de Derechos Humanos, durante su visita oficial a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Presidencia Colombia. Conflicto ideológico armado se transformó en economías ilícitas, que no respetan frontera. Presidente Gustavo Petro. El mandatario Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de Colombia en recibir el título de doctor honoris causa, otorgado por la Universidad para la Paz, centro académico creado por la Organización de las Naciones Unidas. El reconocimiento resalta la labor del presidente Petro en la búsqueda de la paz, la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Fue entregado por el rector Francisco Rojas, y el vicerrector de esta alma mater, Juan Carlos Sáinz Borgo, en la sede del claustro, en San José de Costa Rica. Prensa rural, los desafíos para consolidar una reforma agraria en Colombia. En síntesis, para que el proceso inicial de reforma agraria sea exitoso, el Gobierno Nacional debe diseñar y ejecutar un plan de comercialización agrícola mixto, que por un lado le permita cubrir una parte de la producción faltante en la demanda nacional, y por otra parte pueda aprovechar las oportunidades y ventajas de comercialización de productos agrícolas en otros mercados, todo ello para asegurar unos adecuados márgenes de utilidad a los campesinos, como incentivo al desarrollo de su labor agrícola. El espectador, Rodrigo Londoño y el coronel Borja, les darán la cara a sus víctimas en Bogotá. El coronel en retiro Luis Fernando Borja, perpetrador confeso de más de 60 casos de falsos positivos, y Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko y el último máximo jefe de las antiguas FARC, participarán de ese encuentro el próximo 7 de septiembre, en la Universidad Javeriana. Cambio Colombia. La sección de apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, dejó en firme la decisión que expulsa al general en retiro, Jesús Armando Arias Cabrales. La decisión se tomó porque el compareciente no cumplió con el derecho a la verdad de las víctimas, ni con sus obligaciones con el sistema.
El órgano judicial informó que el militar retirado defraudó los deberes derivados de su sometimiento a esta jurisdicción. Entre las irregularidades presentadas por Arias Cabrales está que negó la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán Rojas, Partido Comunista Colombiano. Campesinos reciben amenazas en zona rural de Chimichagua. Campesinos radicados en predios de la finca La Oficina, ubicada en la zona rural del municipio de Chimichagua, César, lanzaron un SOS a las autoridades, ante presuntas amenazas que han venido recibiendo, por parte de personas desconocidas, además de la alteración del orden público en la zona. Fin de la noticia. Gracias. Bueno, se capturan a unos, en otras partes asesinan a otro, en otra parte gradúan de defensor de derechos humanos, algo así, al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Rego. Bueno, era un ligero resumen muy apretado de este fin de semana en su noticiero Radio Clarín de Colombia. En este cuatrenio, en la Gobernación de Cundinamarca, nos propusimos construir 1.450 obras de desarrollo comunitario, pero hemos superado las expectativas. Ya contamos con 2.260, es decir, 810 obras adicionales. Eso es trabajo en equipo entre el Instituto Departamental de Acción Comunal, IDACO, y los líderes comunales de los 116 municipios cundinamarqueses. ¿Quieres saber qué tipo de proyectos hemos llevado a cabo? Aquí te lo contamos. Hemos construido, mejorado y adecuado parques, andenes y alamedas, escenarios deportivos, placahuellas, alcantarillas, espacios comunales, centros educativos y embellecido fachadas. Cundinamarca, región que progresa. Y en Cundinamarca han sido capturados 6 posibles extorsionistas. Esto ocurrió en el municipio de San Bernardo. Así nos lo hace saber nuestra colega Aiza Trujillo Laguna, que se ubica ya en la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Adelante pues, Aiza, la escuchamos. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, para informarles todo lo que acontece en el momento. En las últimas horas, y en desarrollo del Plan Ayacucho, tropas del Gaula Militar Cundinamarca, en coordinación con el Gaula de la Policía Nacional, lograron la captura en flagrancia de 6 personas en el municipio de San Bernardo, señaladas de la presunta comisión del delito de extorsión. Al respecto, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, manifestó lo siguiente, abro comillas: con esta buena noticia del Ejército de Colombia y la Policía Nacional, ratificamos que en Cundinamarca no tenemos grupos armados al margen de la ley. Estos delincuentes comunes se han hecho pasar por estructuras guerrilleras, cierro comillas. Gracias a las denuncias de la ciudadanía, las autoridades competentes establecieron que los capturados se estarían haciendo pasar por integrantes del grupo armado organizado residual Jorge Briceño Suárez de la extinta guerrilla de las FARC, y le habrían exigido una suma aproximada de 2 millones de pesos a los habitantes de una vereda, al parecer a cambio de no atentar contra sus vidas. Asimismo, el comandante de la 13ª Brigada del Ejército Nacional, Brigadier General Rodolfo Morales Franco, agregó lo siguiente, abro comillas: estas personas que se encontraban amedrantando y amenazando a la población civil extorsionaban por celular y con panfletos, pero gracias a la denuncia de la comunidad se lograron las capturas y la incautación de un arma corta con probadores y municiones, también panfletos, volantes alusivos a esta estructura y un radio de comunicaciones. Con esto logramos darle seguridad a la población civil y la tranquilidad de que en Cundinamarca no tenemos ninguna estructura armada de las extintas FARC, el Ejército de Liberación Nacional o el Clan del Golfo. Cierro comillas. Con estos resultados obtenidos en el marco de la campaña Yo no pago, yo denuncio, se afectan las finanzas ilegales de los grupos de delincuencia organizada que actúan en el departamento de Cundinamarca. Las tropas de la 13ª Brigada, la unidad orgánica de la 5ª División del Ejército Nacional, reafirman su compromiso con la seguridad de Bogotá y Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, les informó Aiza Trujillo Laguna. O sea, pues, que lo que ha afirmado el gobernador por allá del Meta y doña alcaldecita de Bogotá, Claudia López, de que el cuento de la paz total es un desacierto porque ya las guerrillas se tomaron a Bogotá, porque ya según el del gobernador de por ahí del Meta, ya pues por ahí ya pasaron por Cundinamarca y ya estaban llegando a Bogotá. No, pues que según eso ya estaban dentro de Bogotá. Casi le faltó decir pues que ya estaban sentados allá en Palacio de Nariño, ¿no? Esto
Esto por menoscabar y menguar la esperanza del pueblo que está convencido y apoyando la propuesta del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego de la paz total. Entonces tienen que salir los enemigos de la paz a decir cualquier tipo de películas. Bueno, ahí escucharon, es desde la gobernación de Cundinamarca que se ratifica, según el señor gobernador Nicolás García, no hay presencia de esos movimientos guerrilleros en Cundinamarca. Y si no lo hay en Cundinamarca no pudieron haber caído como el maná de arriba de la nube, ¿no? Para caer en Bogotá. Así de clarito, así de clarito. Y entonces, como a algunos no les gusta el cuento de la paz, vamos a continuar, pero nos vamos para el norte de Colombia, allá para el sur del departamento de Bolívar, donde el presidente de la República, durante la entrega de tierras a víctimas de conflicto armado y firmantes de los acuerdos de paz por parte del gobierno, ha hecho unas buenas afirmaciones. Y qué mejor que lo escuchemos de su propia voz. Pero aquí pareciera que fuera un delito pronunciar siquiera la frase que en todo el mundo se repite. La tierra tiene una función social. El Estado debe hacer cumplir esa función social. Y la tierra no la cumple porque el tenedor no quiere cultivar. Entonces, se le ayuda, se le compra la tierra, o incluso, decía nuestra legislación, y dice, se expropia. Nosotros no queremos hacer eso. Pero mientras la prensa hoy se llena con los voceros, con las visiones de los grandes poseedores de tierra improductiva acusándonos, miren lo que pasó aquí, que quedó medio oculto, de lo cual no se han sacado las lecciones históricas. Y es que aquí si nadie se preguntó, y los campesinos y campesinas y familias que vivían en este punto tenían seguridad jurídica sobre su tierra. Si se les podía garantizar el que la tierra que ya tenían pudiera seguir siendo de ellos y de ellas. No, lo que aquí hubo fue la realidad de lo que ha pasado con la tierra en Colombia. Despojaron el campesinado asesinando y regando esta tierra de sangre. Y ahí sí no hay escándalo, pues. Eso sí, no importa. ¿Qué pasó con la tierra de la gente de aquí? Después de la masacre fueron despojando y despojando y desalojando y desalojando los hombres de negro que estaban aliados con funcionarios públicos armados y que seguían las órdenes de quienes se iban a quedar con la tierra. Una maquinaria que no solamente ocurrió aquí, ni solo en los Montes de María, sino en todo el Caribe colombiano, sobre millones de hectáreas, sobre millones de personas, millones de gente humilde, a la que sacaron a punta de sangre y de masacre para acaparar la tierra. En eso no hay escándalo, en eso no aparece entonces la discusión pública. ¿Quiénes se quedaron con la tierra? Poco a poco, a través de los años, de las luchas, de los esfuerzos, de los miedos, de las valentías de muchas mujeres, de muchos hombres, de jóvenes que no se dejaron acallar, de dirigentes, porque a mí me tocó hacer el debate de las masacres de los Montes de María en el Congreso de la República y descubrir que quienes ordenaban los asesinatos, como en el caso de Macayepo, no lejos de aquí, eran senadores de la República. Gracias, muy amables. Pero eso no lo dice la gran prensa, ¿ah? La gran prensa no informa de esto.
pero la gran prensa se informa de que el país se va a quebrar, la economía de Colombia se va a quebrar porque a los pobres o al adulto mayor se le dé un bono de pronto de 200.000 pesos. Eso sí es escándalo. Y están de plácemes, eso sí, porque logran bloquear hasta el momento, por el momento, la reforma a la salud. Y están que se pavonean también porque de pronto se pueden echar también al colmillo la reforma laboral. Vamos a ver con qué sale mi querido Juan Pueblo a defender estas grandes reformas. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos el próximo día. ¡Felicidades! Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.